si no les sirve el otro ejemplo, les pueda servir este. Bien. Recordarán que en la primera parte del trabajo, me refiero al mes de febrero, lo primero que habíamos pedido era elaborar una grilla a partir de la revisión de artículos que sean similares al trabajo que ustedes estaban queriendo desarrollar. Se ve en mi pantalla el estudio sobre factores asociados al estrés del cuidador primario de niños con autismo. Sí, sí, doctora. Gracias. Entonces, Sí, una de doctora. las primeras cosas que hay que hacer y que todavía hay quien está fallando en eso, es que hay que identificar los datos del artículo, ¿no? Recordarán también que en una ocasión anterior les mandé un video por YouTube que decía cómo revisar un artículo. Ahora vuelvo a decirles esto ya no para que hagan el estado del arte, porque se supone que lo han hecho y los que han cambiado de tema han empezado a hacer de nuevo. Y además dijimos que el estado del arte era una transversal en todo el proceso de investigación hasta el mes de octubre. Porque pues, es muy probable, es cierto, que a medida que van revisando antecedentes o que van avanzando, perdón, en su tema, encuentren nuevos antecedentes y que sean inclusive más útiles que los que ya registraron. Y por eso es importante que la revisión de los antecedentes y incorporar nuevos estudios sea siempre una tarea, digamos, sistemática y a lo largo de mientras dure la investigación. Sin embargo, esta vez no les estoy mostrando cómo leer un artículo, sino les estoy queriendo decir más bien que para empezar a elaborar el trabajo final, lo que hay que hacer es seguir la misma estructura que tiene cualquier buen artículo, digamos, cualquier artículo que esté escrito, publicado en una buena revista. Toda buena revista siempre tiene datos como, por ejemplo, el nombre de la revista, Anales de Psicología. Año de publicación 2008, volumen 24, número 1 y páginas de la 100 a la 105. O sea, dense cuenta que este artículo apenas tiene 6 páginas. Y por eso decíamos, nuestro proyecto no va a tener así 15 páginas como habíamos pensado, porque ya casi nadie va a tener opción de hacer, ninguno va a tener opción de hacer una intervención presencial. Quizás se extiendan un poquito más los que van a hacer intervenciones online, pero el resto de los compañeros está haciendo estudios descriptivos, o sea, sin intervenciones. Entonces, eso quiere decir que mi examen final como grupo va a ser breve, no va a sobrepasar las 10, 12 páginas. Entonces, no escriban cosas sin motivo, que no tengan sentido. Entonces, para ir organizando ya nuestro trabajo, ¿no es cierto? Vamos a fijarnos que todo artículo para el mes de octubre, yo les voy a pedir esto, tiene un resumen. Tiene un resumen que sintetiza, o sea, hace brevísimo el comentario del proceso que hemos recorrido. Miren, estos autores en 100 palabras dicen lo siguiente. El objetivo de este estudio es evaluar los niveles de sobrecarga, así como el estado de salud mental y física de cuidadores de niños diagnosticados con autismo. También se analizan la relación existente entre dichas variables, salud mental y salud física. Han participado, muestra, un total de 40 cuidadores, casi en su totalidad cuidadoras, obteniéndose medidas de factores sociodemográficos, sobrecarga, adaptación española de la escala de Sarit, de sobrecarga de Sarit, de psicopatología, SCL 90 y el estado de salud SF 36. Aquí nos está diciendo con qué ha trabajado. Nos está diciendo cuál es su objetivo. Y en sus palabras clave nos está diciendo qué va a estudiar acá, ¿no? Aunque en el título ya nos dice estrés del cuidador primario, sobrecarga, psicopatología y estado de salud física. Los resultados, acápite de resultados, indican una elevada sobrecarga de los cuidadores, así como una peor salud mental física respecto a la población en general.
se encuentran correlaciones positivas significativas entre niveles de sobrecarga. O sea, correlación quiere decir que quienes tienen alta sobrecarga también tienen afectación psicopatológica y de su salud física. Dichos resultados son consistentes, con estudios previos, o sea, los antecedentes del balance de la cuestión coinciden también. Se apoya entonces la idea de la necesidad de programas de atención y apoyo para cuidadores de niños con enfermedades crónicas. Palabras clave: cambio de estereotipos, tipos de medidas, tipicalidad, variabilidad, motivación. No me gustan mucho las palabras clave de este artículo, pero esas son. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Esto van a elaborar en octubre. Cuando acaben el trabajo, ya van a tener capacidad para decir: nuestro trabajo, esto ha concluido. En esto concluye nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué partes tiene nuestro trabajo? Tiene una introducción, en la cual nosotros lo que hemos pedido ha sido, primero, empezar a definir. Es decir, el estudio se va a referir al desarrollo psicomotor del niño, que es entendido como, citando a Montes 2018, el desarrollo evolutivo de las áreas motora, gruesa, fina, qué sé yo. Para Vargas, en 2016, esto es definido. O sea, tengo que empezar a contarle al lector. Miren cómo este autor, me voy a cortar a esa persona que me está haciendo la competencia ya. Introducción, dice: el objetivo del presente artículo es determinar los niveles de sobrecarga experimentados por los cuidadores de niños diagnosticados con autismo, además de conocer el estado de su salud física, psicológica, así como su relación con la sobrecarga experimentada. Describir y entender el sufrimiento de las familias con niños con severa discapacidad debe ser gran interés para profesionales en salud. Este es el comienzo para poder realizar y garantizar programas terapéuticos eficaces y de apoyo para familias afectadas, siendo siempre el objetivo principal mejorar su calidad de vida. Ahora empiezan ya las citas. Miren, el sistema informal familiar es el principal proveedor de atención en salud de nuestro medio. Un amplio y riguroso estudio llevado en España, primera vaciada de la parrilla, revela que el sistema sanitario dispensa 12% del tiempo dedicado al cuidado de la salud frente a otro 88% realizado en el ámbito doméstico. ¿Quién ha dicho eso? Durán en 991. Esta actividad privada no remunerada es realizada por mujeres casadas de mediana edad en el ámbito doméstico, suponiendo serias repercusiones para la salud física mental. Siguiendo a Sarit River y Bach Peterson, en 1980, otra cita. Se entiende que el término sobrecarga como el impacto, además aquí hay algo de marco teórico. ¿Qué es sobrecarga? Es el impacto de los cuidados que tienen sobre el cuidador principal, es decir, el grado en que esa persona encargada de cuidar percibe que las diferentes esferas de su vida social, tiempo libre, salud, se han visto afectadas por esa labor. ¿Quién dice esto? Estos autores. Entonces, este artículo está empezando primero con una cosa distinta que no son los antecedentes, está empezando con el objetivo. Ha citado dos antecedentes y ahora está citando algo de marco teórico y está diciendo que es sobrecarga, porque el trabajo trata sobre sobrecarga. Siguiente, el rol del cuidador supone importantes repercusiones en la salud física mental de la persona encargada, hablándose en la actualidad del síndrome del cuidador, para referirse a aquellas personas, a dichas, consecuencias negativas. Un estudio de metaanálisis de 84 estudios diferentes en que se comparaban a los cuidadores y no cuidadoras en diferentes variables relacionadas con la salud física y psicológica, muestra cómo los cuidadores están más estresados, deprimidos y tienen peores niveles de bienestar subjetivo, salud física y autoeficacia que los no cuidadores. Ese es otro antecedente de Pinkard y Sorensen en 2003. La mayoría de los estudios realizados, esas son las palabras enlace, para no decir aquí Pérez, Vargas, López y no decir nada el autor.
Entonces, ustedes como grupo tienen que tener palabras enlace. La mayor parte de los estudios realizados sobre cuidadores informales se centran en el campo de la gerontología. Fundamentalmente en ancianos han encontrado su estado del arte, sin ser un campo de menor importancia por su enorme repercusión. Pero ha sido poco el esfuerzo invertido en la infancia y en el área de la discapacidad infantil. Se ha demostrado que la provisión de cuidadores diarios de larga duración a niños con severos tipos de discapacidad supone una amenaza para el bienestar del cuidador. Diversas investigaciones más antecedentes acá, como Piven, Palmer, Wright, Brandt en 1990 y el otro en 99, señalan eso, ¿no? Padres de niños con discapacidad, dice otro autor, experimentan fatiga, depresión, baja estima e insatisfacción, dice Bristol en 994. La clase de discapacidad que el niño presenta, así como la gravedad de los trastornos de conducta presentes, afecta a los diferentes niveles de estrés familiar de manera diferente. Cuxart, 995, Honing, Winger, Pozo, Sarria y Méndez, 2006. De este modo, madres de niños con autismo experimentan mayores niveles de estrés que otras enfermedades discapacitantes o niños sanos. Bromley, Hare, Davidson, Emerson, Donovan. Entonces, ¿esos qué están haciendo? Están vaciando los antecedentes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Esto les ofrece un ejemplo de cómo el grupo tiene que emplear un ejemplo similar leyendo alguno de sus propios antecedentes para decir, lo organizaremos así. De repente, no sé, el grupo de Mayra, el grupo de cualquier compañero, Harold, dicen, no, yo no quiero, nosotros no queremos poner primero objetivo, nosotros vamos a poner primero antecedentes. Vamos a explicar un poquito el marco teórico, cómo estamos definiendo lesiones deportivas o integración sensorial, o cómo estamos definiendo, por ejemplo, desarrollo psicomotor, alteraciones posturales, sedentarismo, qué sé yo. Y después vamos a vaciar los antecedentes. No hay ningún problema. Lo que sí, durante toda la introducción deben estar presentes el estado del arte, vaciadas las parrillas, debe estar presente los objetivos, qué, dónde, para qué se investiga. Deben estar presentes además conceptos de las palabras clave del marco teórico que no hay que colocar como se fijarán así de una manera muy abrupta que aparecen sin motivo, sino que todo está enlazado para que el lector no se aburra. Para que, miren, empiece Pozo et al. En 2006 encontraron. Por otra parte, existe una considerable evidencia científica. El vacío encontrado en España, es decir, no Pérez, Vargas, López y ya está. No una manera tan tosca, tan directa, tan simple de redactar, sino fijarse cómo los otros autores, ¿no es cierto?, en sus artículos, como en este ejemplo, usan con mucha maestría la forma de contarnos qué estudios hay. Existe una considerable evidencia que sugiere que madres y padres de niños con TEA están en mayor riesgo de experimentar dificultades de bienestar que los padres de otros niños o con otras formas de discapacidad. ¿Quiénes dicen eso? Aquí están todos los autores de sus antecedentes. En un estudio se obtuvieron mayores puntuaciones de depresión y síntomas somáticos en madres de niños con autismo frente a otras con retraso mental, sanos o con discapacidad. ¿Quién dice eso? Weiss 2002. Varios autores han demostrado. ¿Quiénes son esos varios? Blechis, Písula, Xu, Lung y Chang en 2000. También se ha observado, entonces, utilizar las palabras clave y además ver la extensión. A mí no me pregunten, ¿es suficiente? Es que depende, ¿no es cierto? Depende de qué tipo de artículo y qué tipo de antecedentes han encontrado. Por lo general, 1,5 hojas a 2 ocupa la introducción. Y después de terminar con la introducción, hasta podemos hacer una síntesis. El vacío que se ha encontrado ha sido esto, ¿no? Es decir, la literatura no hace un análisis, dice de qué cosas,
de los niveles de sobrecarga de la salud física mental de las madres. Quieren además en este trabajo determinar la relación que hay entre la sobrecarga y los niveles de estrés, de salud mental y física. Este artículo además pone dos hipótesis. Se encontrarán elevados niveles de sobrecarga, así como mayores niveles de psicopatología y mala salud física. Pero también ponen una hipótesis alterna. Dice, se espera encontrar sujetos con mayores niveles de sobrecarga que experimenten mayores problemas psicológicos que aquellos con bajos niveles de sobrecarga. Dos tipos de hipótesis. Ahora sí, en la segunda parte, decía a sus compañeros, empezamos con el método. ¿Quiénes participan? La muestra. En otros artículos empezarán diciendo, este tipo de estudio es descriptivo, es transversal, es un estudio diagnóstico del nivel de sobrecarga de las madres. No, aquí quisieron empezar con los participantes. Y han descrito a la muestra quiénes son. Son hombres, son mujeres, de qué edades, entre qué rangos. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esta parte, también tienen que prestar atención a estos detalles. Y aunque yo les he pasado por escrito y les voy a volver a pasar el formato, y también lo tienen en su guía de seguimiento a artículos, dice ahí, explique la población. Se refiere a esto, a que el lector se entere bien de quiénes son, cómo son las personas con las cuales vamos a investigar, ¿no? Si tienen estudios, no tienen estudios, y por eso nuestra encuesta tiene en el encabezado algunos datos generales. Dice también que tenemos criterios de exclusión. Se han excluido del estudio aquellos niños que tenían más de un hijo afectado, porque si tienen 2 niños con autismo, ya no debe ser lo mismo que tener uno. Seguramente tienen doble nivel de sobrecarga, pero como los otros tienen uno, ya no se puede comparar. También dice que se han excluido a aquellos que estaban separados o divorciados de sus parejas, porque este estudio quería trabajar con ambos padres para conocer los niveles de estrés. Y como último criterio de exclusión, aquellos cuidadores que no cumplieran con los criterios de diagnóstico de la entrevista. Por ejemplo, si no es un autismo claro, no vale la pena porque de repente es una discapacidad mental y este estudio es con autismo. Entonces, importante también poner algunos criterios de inclusión y exclusión de la muestra, que ya lo hemos conversado algún momento, ¿no? En esta parte también es importante poner cuál va a ser el procedimiento. Primero se ha contactado con las familias. Vean aquí, Geli, vía telefónica. Se puede decir que se ha hecho una validación del instrumento con 2 madres para poder comprobar la validez de las preguntas y la comprensión de las preguntas. Una vez explicado el proceso, se preguntaba si accedían a colaborar con la entrevista. Pueden poner ahí, dado la imposibilidad de aplicación de cuestionario de consentimiento informado con firmas, se ha hecho la consulta verbal para aceptar, ¿no? Ya que no vamos a poder corretear como otros años correteábamos, a hacer que firmen los padres, ¿no? Entonces, es importante que lean toda esta parte para decir cómo los han seleccionado, cómo han hecho la entrevista, qué tiempo ha durado la entrevista. Inclusive a veces aquí se comentan las preguntas que se han hecho. Dice, mire, se ha aplicado una escala del cuidador con 22 ítems en una escala tipo Likert, donde las opciones eran nunca, casi siempre. Se ha evaluado el grado de responsabilidad que tienen los cuidadores ante los objetos adversos. Es decir, se describe todo lo que se ha hecho. Es más, a veces inclusive se cuenta un poquitito cómo se califica el instrumento y cómo se corrige, inclusive verán acá. Ofrece 3 niveles de información, la corrección global, dimensional, síntomas discretos. Arroja puntuaciones, dice, de los problemas, inventario de problemas interpersonales, cuestionarios de salud general, ¿no es cierto? Y a la vez, este instrumento de índice sintomático nos está explicando el lector cómo cada una de estas escalas se califica, cómo, inclusive siempre citando la escala de salud física. Aquí dice, de Ward y Sheburne,
¿no? En 1992, que hacen una adaptación realizada por Alonso Prieto en 1995. Dicho instrumento consta de 36. O sea, verán que al lector, el autor, estos autores de este artículo, así como ustedes, le deben contar cuáles han sido las formas en que ustedes han procedido para aplicar. Y luego recién, ¿no es cierto?, vendrá la etapa de los resultados. Es decir, que una vez que ya tenemos los instrumentos, los estamos piloteando, etcétera, tenemos que empezar a aplicar ¿para qué? Para generar estos gráficos. Para generar cuántos sujetos del 100% tenían poca sobrecarga o no sobrecarga o leve o alta sobrecarga, como se puede ver en esta tabla. Ya no están de moda los aerogramas en los artículos, por si acaso, sino estas tablas así sencillas, en las cuales donde hacemos es distribución de frecuencias nada más, nos han dicho estas autoras, procesados mediante el programa SPSS. Entonces, ahí han ido vaciando, ¿no es cierto?, cada uno de los resultados para que finalmente estos resultados que han obtenido de la afectación se los discuta con los 10 autores de los antecedentes para decir si encontramos lo mismo que ellos o no. Que los anteriores estudios que se han realizado, ninguno ha concluido que se afectan y debe ser solo en Bolivia, por decir, porque no tienen un apoyo de un programa, porque los otros países latinoamericanos sí tienen. En cambio, de repente vamos a decir que no, que coincidimos con todos los autores y se discute con cada uno, con Parker, Rosenman, con Penning, con Harvard, se discute con cada uno de ellos para que finalmente, ¿no es cierto?, se llegue a una conclusión. Hay factores de riesgo asociados en los cuidadores del nivel cuidadores primarios. ¿Y en qué concluye el artículo? Dice que concluye enormes repercusiones en el bienestar psicológico físico del cuidador primario. Derivadas que llegan a la conclusión de la necesidad de mayor asistencia. Y nosotros damos asistencia, por ejemplo, en el proyecto, ¿qué dirían? Les escuchamos a las madres. Los que trabajan con niños con discapacidad, los que han estado en el proyecto, Gail y Remil, los otros compañeros, a ver, nosotros trabajamos con las madres. Sí, doctora, yo diría que sí. En realidad no tenemos un programa, les contaré. Nosotros quizás les informamos, les decimos qué estamos haciendo con sus niños, pero a ver, ¿alguna de ustedes le ha dicho, señora, usted se siente deprimida? A ver, siéntese, yo le voy a escuchar, cuénteme, ¿qué le preocupa? Tal vez No, el área dice. de psicología, pero no tanto nosotros. No tenemos, ¿no es cierto?, ese programa y realmente la salud de esas personas, nosotros como proyecto no tenemos. El psico no sé si tiene. La ETI yo sé que no tiene. Y así. Varias instituciones que por atender al niño nos olvidamos de sus padres. Entonces este artículo está concluyendo en esa cuestión importante que dice hay que vigilar la salud del cuidador primario. Entonces cada uno de ustedes con sus grupos tienen que volver a revisar el artículo y los suyos propios de los antecedentes y decir, a ver, esto está bien, aquí tengo que mejorar cosas, creo que aquí tengo que cambiar. Creo que no estamos redactando bien, creo que nos estamos extendiendo mucho. Mira, el artículo había sido corto y básicamente tiene introducción, donde hay 3 cosas, objetivos, antecedentes y algo de marco teórico de las palabras clave. Tiene la metodología, tiene los resultados con las tablas, tiene la discusión con los 10 autores y conclusiones, y se acabó. Entonces, vienen las referencias bibliológicas hechas con la norma APA, donde a todos los que se les ha citado, cuya cita debe estar completa. Verán acá, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos desde qué autor están definiendo qué es sobrecarga. Nosotros ya sabemos desde qué marco teórico están partiendo estos autores, porque esas palabras clave las han ido definiendo desde el principio, desde la introducción. Entonces, ahora nosotros que estamos buscando autores para definir nuestras palabras clave, tenemos que empezar a vaciar ya la parte de la introducción. ¿Queremos empezar por objetivo como en este artículo? Empezamos.
En el video de sus compañeros que les voy a pasar, empiezan más bien por antecedentes. Y al final citan el objetivo. Entonces, quiero que vayan haciendo ese ejercicio de, como grupo, ver cómo han redactado los distintos artículos y lo principal, cómo van a redactar ustedes. ¿Se entiende eso? Sí, doctora. Una pregunta, doctora. Quería hacerle una consulta. ¿Qué hacemos, digamos, en el caso si encontramos en 3 artículos